Bueno, muy buenos días. No quise saludar en la cena, pero traigo los saludos de la iglesia Cristo la Esperanza. Em, Somos hijos de ustedes, así que la verdad es un privilegio poder estar acá y es un desafío habiendo tantos maestros que fueron de ejemplo durante toda mi vida. Si alguno tiene duda, los cabezoncitos son hijos míos, ¿qué va a hacer? Tienen la misma sangre, no lo juzguen, es culpa mía. ¿Qué va a hacer? Mirá, cuando Miguel me pasó la invitación y me dio para que hablara de un tema, eh, hace un tiempo atrás con mi esposa y con un matrimonio amigo leímos un libro que se llama La búsqueda de Dios, que es de Tozer. Yo voy a empezar dando una pequeña introducción con respecto al libro y después quiero que me acompañen. Yo voy a tratar de acelerar por el tema, por cuestiones de tiempo, pero voy a ir leyendo los versículos, así que por favor, si me puedes acompañar sería bueno. El título de este mensaje se llama Sedientos junto al pozo. El libro de Tozer dice, este es un fragmento del libro, dice: no hay falta hoy en día de buenos maestros bíblicos que enseñen la doctrina de Cristo, pero muchos de ellos parecen contentarse año tras año con enseñar los fundamentos de la fe sin advertir que en su ministerio hay falta de la presencia de Dios, ni nada en sus propias vidas que sea extraordinario o sobrenatural. Es algo lamentable ver a los hijos de Dios sentados a la mesa del Padre y desfalleciendo de hambre. Se confirma la sentencia de Wesley, en la cual dijo: se puede tener excelentes opiniones acerca de Dios sin que ella signifique que se lo ama o que se le desea servir. Satanás es prueba de esto. Gracias a la notable difusión de la Biblia que vemos hoy en día, mucha gente tiene correctas opiniones, quizás más que nunca antes en la historia. Sin embargo, me pregunto si hubo alguna vez un tiempo en la cual la temperatura espiritual estuvo a un grado tan bajo. En grandes sectores de la iglesia se ha perdido el arte de la verdadera adoración y en su lugar han puesto una cosa extraña y espuria llamada programa. Las almas no se alimentan solo de palabras, sino con Dios mismo. Y mientras los creyentes no se encuentren a Dios en una experiencia personal, las verdades que escuchen no le harán ningún bien. Leer y enseñar la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio para que lleguemos a conocer a Dios y que podamos deleitarnos en su presencia y gustemos cuán grato es sentirle el corazón a Dios. ¿Sabes por qué se llama así? ¿Por qué te leí esto? Porque muchas veces como cristianos estamos al lado del pozo de agua viva, pero estamos sedientos. Muchas veces pasamos la vida dentro de la iglesia haciendo cosas correctas, viviendo de forma correcta, pero vivimos sedientos porque no probamos de ese pozo, de esa agua viva. La verdadera sed de Dios solo puede ser saciada cuando bebemos de esta fuente de agua viva. Jesucristo es la fuente de agua viva. Estar saciado es tener satisfacción en su presencia a la que podemos conocer por medio de las Escrituras. Con este mensaje, claramente Dios me exhortó mi vida primero, ¿no? Y lo hace todo el tiempo. Y tengo que cuidarme todo el tiempo de esto y tengo que perseverar en esto. Pero lo que Dios puso en mi corazón es poder compartir con ustedes esta verdad espiritual que llegó a ser muy preciosa para mí, y estoy seguro de que hay muchos de ustedes acá que en esto están mucho más avanzados, y gloria a Dios por sus vidas. Tozer dice una frase también en este libro, que aunque mi fuego no es grande, no deja de ser real y verdadero. Disfrutar de uno, mirá, el, el disfrutar de Cristo es uno de los secretos más revelados en la Escritura.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos insiste en que podamos disfrutar a Dios, en que podamos vivir cerca de Dios, en que podamos deleitarnos en Él. Pero la realidad es que deleitarnos en Dios o saciarnos en Dios es una de las cosas que los cristianos menos hacemos. Es por eso que Dios otra vez hoy nos va a invitar, te va a invitar a que realmente podamos buscarlo, disfrutarlo y gozarnos en Él. Y hay un solo medio. Muchos religiones con doctrina de demonio buscan llegar a Dios de diferentes maneras, con prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, sabemos que la forma, o deberíamos saber que la única forma de poder deleitarnos, contentarnos y vivir esto, es llegar a conocer a Dios realmente a través de su palabra. Porque Dios quiere hablarnos. Él quiere hablarnos. Vamos a ver 3 puntos. Sí, el primero se llama la verdadera fuente que sacia la sed. Dentro de este punto lo voy a dividir en 2. Y el primero dice, Dios quiere darse a conocer. Para poder entender que podemos saciarnos, tenemos que entender que este Dios que quiere llenar nuestras vidas y que quiere hacerse presente de forma real y práctica en nuestra vida, Él quiere darse a conocer. No solamente que Él quiere demostrar su existencia porque hubiese bastado con la naturaleza, sino que Él quiere poner en manifiesto lo que Él es. Él quiere que podamos ir un poco más en el conocimiento. Cuando en Éxodo 34:5 el Señor se le aparece a Moisés, no solamente fue una voz que le habló, sino que Dios se le reveló a Moisés. Dios mostró su propio ser a Moisés, tanto así que Moisés, después de estar en el monte Sinaí ese tiempo con el Señor, cuando baja, dice que su su rostro resplandecía. Él brillaba por esta presencia, por este fulgor divino. Y sabes, para algunos de nosotros esto debería ser un gran momento. El poder entender esto para vos y para mí debería ser ese gran momento cuando empecemos a comprender realmente de que este Dios revela su presencia a través de las Escrituras. Vos me decís, bueno, sí, claro, si la Biblia se trata de eso. Sí, ¿sabés qué? Cuando vos venís, y tal vez a alguno de ustedes le pasó, cuando vos venís de una familia cristiana y la noche resulta que pasa a ser el templo de las historias bíblicas, a veces, hasta que vos no tenés una relación real con el Señor y buscás saciarte con Él, la Biblia solamente pasa a ser un cuento. La Biblia pasa a ser un libro. La Biblia pasa a ser historias. Algunas totalmente sobrenaturales, algunas épicas. La Biblia está llena de historias. Pero cuando realmente comprendamos de que a través de las Escrituras podemos conocer realmente qué es lo que es Dios, es cuando nuestra vida va a tomar otra dimensión. Y el punto es que Dios quiere revelarse. Dios echa luz a través de las Escrituras y en un momento también en la vida de Moisés, Dios se le va a dar a conocer, primero de forma íntima cuando se aparece y está con él, y también al principio de Éxodo le va a decir, yo soy Jehová. Él va a dar a conocer, él va a mostrar su ser. Tanto así que fíjate cómo Él quería relacionarse con nosotros, o quiere relacionarse con nosotros, que en Éxodo 6, del 2 al 3, cuando va a hablar otra vez nuevamente con Moisés, le va a decir, yo soy Jehová, y aparecí Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios personal. Dios quiere revelarse de forma personal. Dios quiere mostrarte quién es realmente Él. También en Éxodo 3:6 le va a decir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mirá, Deuteronomio 7:9 va a reafirmar esto.
de cómo Dios quiere mostrar su ser y su persona. Y Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda su mandamiento hasta 1000 generaciones. Conoce, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que vos conozcas que Él es un Dios fiel, que Él guarda su pacto, que Él es un Dios misericordioso y que Él puede bendecir y puede bendecir tus generaciones. Salmo 46:10 dice, estad quieto, y otra vez insiste con esta palabra, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dios quiere darse a conocer en tu vida. Quiere mostrar quién realmente es. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Insiste en que debemos buscar a Dios. Fíjate este versículo que me parece clave, Hechos 17:27. Acompáñame por favor, Hechos 17:27. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, aunque sea palpando, aunque sea de la manera que se te ocurra, acércate a la palabra de Dios, porque dentro de la palabra de Dios, de este libro precioso, hay un Dios. El Dios el cual creó todo, que existe de una eternidad pasada a una eternidad futura. Ese Dios quiere darse a conocer a su pueblo. Quiere que vos los conozcas. Quiere que vos los pruebes. Quiere que te deleites en Él. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido, y escucha esto, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Podés verlo? Dios quiere darse a conocer. Dios quiere darse a conocer en tu vida. El segundo punto, dentro de este primero que acabamos de ver, que Dios quiere, de la verdadera fuente que sacia la sed, Dios quiere darse a conocer, lo vimos en estos pasajes, y el segundo punto es la satisfacción que podemos encontrar en su persona y en su palabra. Estar satisfechos en la presencia de Dios es deleitarnos en Él, ¿no? Pero el deleitarnos en Él, realmente, ¿qué significa la palabra o qué significa el deleitarnos en Dios? La palabra deleite del hebreo significa un placer intenso o vivo por algo o por alguien, a tal punto de que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de los sentimientos. Pero además, ese deleite no es solamente un mero placer. Deleitarse en Dios no es entonces una especie de escalofrío religioso, no lo es, sino una complacencia, una comunión personal del alma con Dios, que surge de la comprensión de la belleza que hay en Dios y a la vez una confianza total que nos permite ser moldeados por Él. ¡Wow! Este Dios nos invita todo el tiempo a que podamos deleitarnos en Él, a que podamos realmente comprender su belleza, a que podamos contemplarlo, a que podamos tener nuestra alma pueda tener una comunión con Él, a que podamos tener una confianza total y plena de saber de que Él está moldeando nuestra vida y que nuestra vida está en las manos más seguras del universo, que son sus manos. El salmista decía en Salmo 37, 4 y 5, yo tengo otra versión, pero dice, lo conocemos todos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Somos invitados a poder deleitarnos en Él. Somos invitados a que nuestro corazón se derrita en su presencia
en confianza, sabiendo de que en Él podemos confiar y que Él va a ayudarnos. Entonces, para cerrar la idea del deleite, el deleite en el Señor según la Biblia quiere decir de que podemos disfrutar el descubrimiento, podemos disfrutar el descubrir más cerca de Dios y conocerlo, y podemos hacer su voluntad. Pero ¿cómo logramos deleitarnos? Porque esa vendría a ser la pregunta. Vos decís, bueno, quiero deleitarme. Bueno, ¿cómo puedo llegar a deleitarme? Salmo 63, 1 y 2, David lo va a dejar claro. Y David entendía este concepto y entendía que debía deleitarse en el Señor. Y como te dije al principio, antes de leer el Salmo 63, logramos deleitarnos en Dios pura y exclusivamente cuando buscamos en su palabra o cuando su palabra mora en nuestra vida realmente. El Salmo dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu gloria y tu poder. David tenía una necesidad profunda, David tenía una sed que no podía controlar y que lo hacía buscar a Dios todo el tiempo, de madrugada. Lo primero que hacía David en su vida era buscar al Señor. Salmo 119, 16 va a hablar sobre lo mismo. El salmista dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. 2 versículos más adelante, el 18, dice, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Cuánto hace que no te deleitas en la palabra de Dios? Arde tu corazón por las Escrituras. ¿O seguís sediento al lado del pozo? Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hay personas en la historia que lograron entender y pudieron conocer a Dios y pudieron deleitarse en Él. Y te voy a leer algunas frases cortitas. San Agustín dice, la felicidad de todo ser humano consiste en conocer y poseer a Dios. Müller dice, vi con más claridad que nunca que el mayor y primordial negocio al que debo atender todos los días es tener mi alma feliz en el Señor. C.S. Lewis dice también con respecto a este tema, es un deber cristiano, como has de saber, que cada uno sea lo más feliz que pueda en Dios. Y John Piper dice, Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Entonces, lo cierto es que cualquiera de sus hijos puede conocerlo íntimamente. Cualquiera de nosotros puede tener intimidad con el Señor, pero ¿cuál es la diferencia entre estas personas que descubrieron esta verdad y nosotros? Y ¿sabes? Me arriesgo a decir que la diferencia entre ellos y nosotros es la receptividad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque ellos lograron tener una comprensión espiritual y la cultivaron de modo de que ellos lograron hacer de que Dios fuera lo más grande en su vida. Y encontraban deleite pleno y absoluto en la palabra y en la persona de Dios. Entonces la diferencia entre ellos y nosotros también consiste en el deseo de vivir en comunión con Dios. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance para poder lograrlos. El profeta en el libro de Oseas 6:3 dice, oh, si conociéramos al Señor, y sigue diciendo, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto, y escuchá la referencia, y escuchá lo que el salmista quiere expresar y dejarlo de forma clara.
O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como que viene el amanecer o llega la lluvia a comienzo de la primavera. Simple. Usó referencias simples. Así como el sol sale todos los días y así como llueve en la primavera, así Él responde a aquellos hijos que se esfuerzan por conocerlo más. Entonces recordá que podemos cultivar esta receptividad espiritual con nuestro Señor buscándolo en la palabra todos los días. La palabra en nuestras vidas hace que nosotros ejercitemos esto y que podamos realmente deleitarnos en Él. Segundo punto, cisternas rotas. Hay una referencia en la Biblia, habla de las cisternas rotas y le puse este título para que podamos entender y para que podamos comprender este punto. O por lo menos para mí es más fácil así. La cisterna rota va a hablar de cosas equivocadas en donde nos deleitamos. ¿Qué vendría a ser una cisterna rota en tu vida? Si la cisterna de agua viva, si esa fuente de agua viva está en el Señor y en su palabra y en conocerlo, la cisterna rota vendría a ser todo lo contrario, vendría a ser donde yo pongo mi confianza o donde yo pongo mi deleite o las cosas que mueven mi vida que ocupan el primer lugar en mi corazón. Esto puede ser, no sé, tal vez un título, tal vez mis hijos, tal vez mi novio o mi novia, o tu novio o tu novia, tal vez puede ser tu trabajo, tal vez pueden ser tus deseos, tal vez pueden ser tu desarrollo personal. Hoy el mundo está lleno de esto. Tal vez puede ser tu ministerio, tal vez puede ser una posición en la iglesia. No lo sé. Pero lo que sí sé es que estas cosas son como esa cisterna rota que no puede contener el agua, que no puede llenarte, que no puede darte el deleite verdadero. ¿Están mal? No, claro que no están mal. ¿Está mal estudiar? No, no está mal. ¿Está mal tener novio? No, claramente no. ¿Está mal desear algunas cosas y trabajar en pos de algunas cuestiones? No, no está mal. ¿Está mal tu trabajo? No, tampoco está mal. ¿Está mal seguir tu carrera, seguir tu deporte, tener un ministerio? No, no está mal. Lo que está mal es cuando cosas que no deberían estar en el corazón toman el lugar que solamente le corresponde a Dios. Porque nacimos con un lugar particular en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra alma, que debe ser ocupado por Dios, para que nuestra vida esté en orden. Pero cuando ese lugar, ese sitio que está únicamente diseñado para Él, lo ocupan cosas, como acabamos de ver, o hasta dones que Dios da a los hombres, es cuando todo se corre del eje. Es cuando estamos poniendo nuestra vida y deleitándonos en cisternas rotas. El pecado invirtió esto, claramente invirtió esto. El pecado hizo que estos dones se convirtieran, o estas bendiciones del Señor se convirtieran en instrumentos dañinos para nuestras almas. Es por esa razón que el hombre no encuentra paz. Preguntarle a una persona que no tiene paz, a un creyente que no tiene paz, ¿qué es lo que gobierna su corazón? O escuchá lo que sale de su boca y te vas a dar cuenta de lo que hay en su corazón. ¿O no te pasó? Tal vez estás poniendo tu confianza y te estás deleitando en cisternas que no pueden retener, en cisternas rotas. Hoy las cosas, y más en el mundo que vivimos y en la sociedad que vivimos, las cosas se convirtieron en cosas indispensables. Si no tengo, no puedo. Tengo que tener lo mejor, tengo que tener más, quiero desear, tengo que tener. Y andamos en una carrera, en una locura, que es un peligro, que es un enemigo peligroso, claramente, que es el deseo de querer poseer más, el deseo de apegarnos a las cosas. Y ¿sabes? Esto muchas veces pasa de ser percibido. Esto muchas veces es tan sutil o, pues si no, pero me estoy esforzando, hoy, Señor, perdona, esta semana no te busqué porque me ocupé de tal cosa. No, pero hay cosas que son sutiles y son las peores porque son las más difíciles de identificar. Y cuando las identificamos resulta de que estamos hundidos en la tristeza, en la depresión y en un montón de cosas que existen hoy.
que existen porque nuestra vida está en desorden. Y esta tendencia, esta tendencia maligna que tiene el corazón a amar a las cosas, es propia de nosotros, viene ya con nosotros. Es por eso que el inclinarnos a estas cosas ni siquiera merece un esfuerzo. Lo hacemos porque es natural. Por eso es que el profeta insiste, como leímos antes, es que nosotros debemos esforzarnos por conocer más a Dios. Debemos esforzarnos por centrar nuestra vida realmente en esta cisterna o en esta fuente de agua viva, que es Cristo, que es su palabra, que es Dios mismo. Dios quiere acomodar nuestro corazón en la dirección correcta. Primera Juan 2, del 15 al 17, vamos a ver esto ejemplificado. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Querés saber qué está pasando? Tal vez estás poniendo tu deleite y tu confianza en cisternas rotas. Tal vez estás amando las cosas del mundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado y examinar nuestra vida. Pablo va a mandar que examinaos para saber si estáis en la fe. Debemos examinarnos, debemos todo el tiempo examinarnos y preguntarnos, ¿les dije? ¿No les dije o no les dije? Ahora entiendo a mi papá. ¿Y por qué me chirleaban en el baño? ¿Qué va a hacer? Mirá, vamos a pasar al tercer punto. Y ya es el último. Vimos la verdadera fuente que sacia la sed. Acabamos de ver cisternas rotas y hablamos de las cosas que ocupan este lugar que tendría que ocupar Dios y el deleite que solamente le corresponde a Él. Y ahora vamos a ver los beneficios de deleitarnos en la palabra de Dios. Y nosotros, cuando encontramos deleite en la palabra, el Espíritu Santo lo que va a hacer, va a ajustar nuestro corazón para que conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea para nosotros, nosotros podamos recibir bendiciones, porque Él quiere bendecirnos. Mirá, hay un versículo que ya lo leímos, que dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Una persona que logra deleitarse en el Señor, un corazón y una vida que logra deleitarse en el Señor, que está cerca del Señor, que a través del Espíritu, el Espíritu ilumina la palabra para que pueda tener una mejor comprensión. Esa persona, fíjate lo que dice, hablando de Dios, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Es engañoso el corazón? Sí, claro que sí, pero una persona que está cerca de Dios y que se deleita en Dios y que pone su conducta, su carácter, su vida, sus deseos y que el lugar primordial en su alma la tiene gobernada por este Dios que quiere darse a conocer, que quiere que conozcamos y que amemos y que nos deleitemos, a esa persona el Señor le va a conceder los deseos de su corazón. Porque claramente una persona así pide lo que Dios quiere para esa persona, porque al conocer a Dios, Dios revela qué es lo que quiere para nosotros y podemos realmente deleitarnos en Él y vamos a poder recibir este beneficio de deleitarnos en su palabra. En este salmo, Dios nos prometió esto tan hermoso, de poder deleitarnos y que Él va a contestar nuestro deleite. Él va a ser nuestro deleite y va a contestar nuestras peticiones. Insisto en esto, cuando nos deleitamos en Jehová, nuestros gustos, deseos, anhelos, todas estas cosas se terminan alineando con Él y entonces, repito, podemos pedir conforme a lo que Él quiere para nosotros.
¿Es imposible saber lo que Dios quiere para tu vida? No, claro que no. Pero debemos deleitarnos y estar cerca de su palabra para conocerlo y para que Él a través de su Espíritu transforme nuestros deseos, anhelos y nuestros gustos. No es que acá hay una falsa idea, más hoy en día que está todo esto de que uno puede cambiar la voluntad del Señor si lo dice con mucha gana o con mucha fe. No. Uno con la oración no cambia lo que Dios quiere para la vida de uno. Uno no le cambia la opinión a Dios. Lo que uno en realidad hace, lo que uno hace cuando se deleita en el Señor y cuando ora al Señor y cuando le pide al Señor, el Señor va a cambiar en nosotros esa voluntad y la va a transformar y la va a direccionar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y ahí sí vamos a poder pedir como a Él le agrada. Y ahí Él va a contestar nuestros deseos y la petición en nuestro corazón. Entonces, para poder concluir y para poder darle un cierre a estos puntos y a este mensaje, Dios quiere darse a conocer. Vos decís, pero ¿tanto vas a insistir? Sí, porque ahí está la diferencia. Dios quiere darse a conocer. Nosotros como sus hijos podemos tener una comprensión y una relación personal e íntima, pero ¿sabes qué? Para eso vos y yo, nosotros debemos buscarlo a Él a través de su palabra de forma diaria. Debemos insistir, debemos hacer este ejercicio de persistir, de ser fieles en buscarlo a Dios a través de su palabra. Y Dios va a revelar su presencia por medio de las Escrituras. Y vamos a poder verlo realmente. Y vas a poder experimentar la dicha de tu vida. No busques más en las fuentes que no sacian tu sed. Anda a la fuente de vida eterna. Anda a la fuente que tiene agua viva. Anda a Cristo, anda a su palabra. Para que, como decía el título, no te quedes sediento junto al pozo. Y pases una vida sirviendo, viviendo la vida de la iglesia, pero sin lograr vivir una experiencia diferente, sobrenatural con este Dios, que te creó para que vos te deleites en Él. ¿El cristiano puede ser feliz? Sí. Un cristiano feliz es un cristiano que se deleita en el Señor. ¿Fuiste creado para ser feliz? Sí, porque fuimos creados para deleitarnos en su presencia. Y te repito, deseo realmente que Dios haya desafiado tu corazón para que podamos vivir esta experiencia real, genuina e íntima con este Dios que quiere relacionarse con sus criaturas.